Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre lógica y filosofía de la lógica aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a explorar esto de que se suele conocer como las lógicas intuicionistas, que bueno, pues para algunos suelen entender a las lógicas intuicionistas como la lógica buena o la lógica que deberíamos usar para las cuestiones de demostración matemática. Más adelante a lo largo de la presente sesión les voy a explicar por qué hay personas que piensan esto. Tiene que ver con la cuestión del tercio excluso, algunos problemas que hay con las pruebas de reducción al absurdo y demás. Ya nos iremos adelantando en su debido tiempo. Dicho sea de paso, pues la lógica intuicionista pertenece a esto que denominamos como lógicas no clásicas. Tienen una forma muy particular de entender la negación clásica. Ya lo exploraremos a mejor detalle a lo largo de la presente sesión. Pero bueno, todos estos elementos se los digo a modo de introducción para que vean que bueno, pues el tema que vamos a ver a continuación pues tiene una complejidad muy sui generis que pues en muchos sentidos rompe con muchos paradigmas o con muchos estándares clásicos de la lógica proposicional clásica que ya hemos revisado en otras sesiones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya para cerrar esta breve introducción, les dejo aquí en pantalla dos libros, dos textos a modo de bibliografía para todos aquellos que quieran seguir profundizando en la temática que estamos por revisar. En concreto ven aquí del lado izquierdo un libro introductorio a la lógica intuicionista en donde se explican muchas cosas del cálculo, muy recomendable. Y por el otro, por el lado derecho de la pantalla pueden ver un libro de Dummett titulado Elementos del intuicionismo, en donde se explica la filosofía que hay de fondo o detrás de la lógica intuicionista. Entonces, también muy recomendable este segundo libro. Y bueno, pues ya para cerrar esta breve introducción de la presente sesión, brevemente me gustaría dar un enorme agradecimiento pues a todas aquellas personas que han decidido convertirse en miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y bueno, que yo puedo seguir ofertando esta posibilidad de cursos de filosofía públicos y gratuitos para todos aquellos que así lo deseen. Entonces, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se volvieron miembros del canal. Gracias. También agradezco por su parte a estas personas o a todas aquellas personas que le han decidido han decidido dar continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso de lógica y filosofía de la lógica, porque bueno, si ustedes no vieran estas sesiones, no tendría mucho sentido que yo hiciera estos videos. Entonces, un enorme agradecimiento a todos ustedes. Bueno, entonces para que nosotros nos empecemos a introducir respecto a qué es esto de las lógicas intuicionistas, uno debe de contextualizar a la lógica intuicionista, pues justo en el marco de la filosofía intuicionista de un señor que se llamaba Brouwer. Aquí ustedes lo pueden ver en la pantalla, en donde, bueno, pues es importante señalarles que la filosofía intuicionista, a diferencia de otro tipo de filosofías que hay en la historia de la filosofía occidental, es una filosofía muy sui generis respecto a la fundamentación de las matemáticas. Entonces aquí sí es importante, pienso yo, que digamos varias cosas. Un intuicionista, dentro del marco de la filosofía intuicionista, cree, por ejemplo, que los objetos matemáticos, o sea, cosas como los números, como, no sé, las variables, en fin, todo lo que tiene que ver con la construcción teórica de las matemáticas, no son más que construcciones mentales, ¿de acuerdo? Es decir, que si tú dices 2 y 2 es 4, eso es producto de tu mente, ¿de acuerdo? Como que el filósofo intuicionista no cree en este sentido que las matemáticas tengan algún correlato con la realidad más allá del sujeto. Eso, como veremos más adelante en la presente sesión, tiene consecuencias significativas, ¿de acuerdo? A nivel de filosofía de las matemáticas. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, ese es el primer punto en el que cree un filósofo intuicionista, ¿de acuerdo? Por lo que piensen que la lógica intuicionista que se está construyendo desde este marco de la filosofía intuicionista, lo que está viendo es que los teoremas a demostrar o las proposiciones a demostrar son construcciones mentales. Fíjense qué interesante punto de vista, porque a diferencia de la lógica clásica, en donde a esto le dedicamos una sesión en concreto, en la lógica clásica las proposiciones, digamos, la interpretación estándar es que son hechos, de tal suerte que justo tú formalizas como algo proposicional
aquellas oraciones que pues están remitiendo o hablando directamente de un acontecimiento o de algo que pertenece a un hecho, ¿no? Cosas como el árbol es verde, hoy es lunes, mañana será martes, ese tipo de cosas son proposiciones. Es decir, desde el punto de vista clásico, las proposiciones son oraciones aseverativas. Aquí, bajo la filosofía intuicionista, con este subproducto conocido como la lógica intuicionista, no necesariamente las proposiciones son aseveraciones. ¿De acuerdo? Porque un intuicionista no cree que una proposición en concreto es un hecho, sino que la está viendo como una construcción mental. Entonces, bajo el contexto matemático en donde se va a utilizar la lógica intuicionista, se están viendo a las proposiciones matemáticas como esto, como construcciones mentales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy interesante, es un punto de ruptura significativo respecto a la lógica clásica. ¿De acuerdo? Ahora, un segundo punto aquí respecto a la filosofía intuicionista es creer o es pensar que en matemáticas solamente se puede construir aquello que se puede probar, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si tú puedes demostrar o probar el teorema de Pitágoras, entonces se dice que estás construyendo al teorema de Pitágoras en este sentido como una entidad mental. De tal suerte que, por ejemplo, bajo la filosofía del intuicionismo, no se va a valer que tú puedas decir que cualquier cosa es un objeto matemático simplemente porque lo estés imaginando o lo estés ideando. En este sentido, se requiere el elemento de la prueba, porque bajo la filosofía intuicionista, lo cual se hereda a la lógica intuicionista, la prueba es la que construye las entidades matemáticas. Y en este sentido, bajo la lógica intuicionista, son las pruebas o las demostraciones las que te van a construir a las proposiciones. ¿De acuerdo? Las proposiciones, dicho en pocas palabras, no existen de manera independiente de las pruebas que podamos dar respecto a ellas para un lógico intuicionista, de nuevo enmarcado bajo la filosofía del intuicionismo de Brouwer. Bueno, en consecuencia, un tercer punto aquí muy importante que se basa en estos dos que les estoy exponiendo es que solamente un objeto matemático existe si se puede probar, ¿de acuerdo? Si cierta proposición matemática que hace referencia a algún tipo de entidad matemática no es demostrable bajo la lógica intuicionista, pues eso no existe y se acabó, ¿de acuerdo? Aquí es importante, y ya con esto pasamos a analizar otras cosas de la lógica intuicionista, es importante mencionarles la razón del término intuicionismo, ¿no? Es interesante, por ejemplo, rastrear la genealogía dentro de Brouwer respecto a cómo surgió este término del intuicionismo. Recordemos que, por ejemplo, para el contexto de la primera década del siglo XX, finales de la última del XIX, hay un gran problema respecto a la fundamentación de las matemáticas en virtud de, pues, ciertas propuestas neokantianas psicologistas que lo que hacen es reducir los fundamentos de las matemáticas a una cuestión puramente mental. Aquí el detalle es que, por ejemplo, surgió Frege con su proyecto de la lógica clásica proposicional para decir eso no es cierto, la lógica es universal independientemente de la psicología humana. Hilbert con su proyecto formalista tiene la misma intención. Y aquí curiosamente Brouwer lo que está tratando de hacer con su filosofía intuicionista, y en consecuencia los lógicos intuicionistas también lo tratan de hacer, es darle como una especie de razón a ambos bandos, tanto a las personas que creen que la matemática es subjetiva porque proviene de nuestras capacidades psicológicas o cognitivas, qué sé yo, para ver o analizar la realidad. Y también el intuicionismo le quiere dar la razón a cierto formalismo que lo que trata de hacer es rescatar la objetividad de la matemática en virtud del lenguaje formal. Esto de cómo se rescata la objetividad en relación al lenguaje formal ya lo hemos discutido en otras sesiones, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que ustedes lo tengan sobre el radar, ¿no? Más que nada. En fin, entonces, como les digo, es una forma de vincular o de hacer que convivan ambas posturas. Una postura formalista gilbertiana que ve la objetividad en el puro formalismo respecto a ciertas posturas psicologistas de corte neokantiano respecto a la fundamentación relativa o subjetiva de las matemáticas. ¿Cómo se da este punto intermedio? Ahorita más adelante lo vamos a desenvolver o a desarrollar con mayor precisión, pero en pocas palabras se los menciono para continuar con la exposición. La idea es que tú tienes
cierta idea intuitiva básica que depende de tu cognitividad, por así decirlo, respecto a qué cuenta como una prueba en matemáticas. Y a partir de ahí tú ya puedes construir entidades formalmente con el lenguaje matemático. Es decir, que suponiendo una noción intuitiva de prueba, tú puedes llegar a cierta objetividad en las matemáticas porque son las pruebas las que construyen a las entidades matemáticas. No sé si me di a entender con esta explicación de cómo Brouwer está pues conciliando estas dos posturas contrarias en torno a la filosofía de las matemáticas de finales del siglo XIX y de la primera década del XX. Si hay alguna duda respecto a esto, bueno, pues no dudes expresarla aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, dentro del intuicionismo, de la lógica intuicionista, se sigue un rechazo a la semántica formal clásica, y yo diría que a cualquier tipo de semántica. Este segundo punto es muy debatible. Ha habido propuestas de semánticas formales no intuicionistas. No me voy a meter tanto en ese tema porque si no me voy a desviar de los objetivos introductorios del presente curso. Esto ya es una temática muy sui generis, por así decirlo. Pero bueno, aquí el punto o el detalle medular es que el rechazo a la semántica formal se da básicamente por lo siguiente. Vean, por ejemplo, aquí en las tablas de verdad clásicas que yo les pongo en pantalla. No importa si nosotros tenemos una prueba sobre la verdad o la falsedad de una proposición, sea P, sea Q, la propia semántica o la misma semántica de la lógica clásica ya te las está presuponiendo a las proposiciones como verdaderas o falsas. Es decir, que la lógica clásica parte del supuesto de que las proposiciones pueden ser o verdaderas o falsas sin que tenga en sí una prueba de eso, de que todas las proposiciones son verdaderas o falsas. En este sentido, un intuicionista te podría decir, no, puede haber proposiciones indeterminadas, proposiciones ignoradas, proposiciones ocultas, es decir, que no necesariamente tienen un valor de verdad en términos de lo verdadero o lo falso. En este sentido, siguiendo la filosofía intuicionista, para un intuicionista solamente va a ser verdadero algo que se pueda demostrar. De ahí en fuera no vale para un intuicionista partir de que todas las proposiciones o son verdaderas o son falsas, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a este punto, se va a seguir una consideración muy particular de la sintaxis a nivel del intuicionismo. Por ejemplo, a partir de esta consideración de rechazar la semántica formal clásica, que parte de presuponer a las proposiciones ya sea como verdaderas o falsas, noten ustedes que en realidad aquí lo que está haciendo el intuicionista es rechazar lo que se conoce como tercio excluso en lógica clásica, que es un teorema, no un principio. Esto ya lo explicamos como el principio de tercio excluso, el así llamado principio de tercio excluso, se puede deducir de los axiomas de Lukasiewicz. Es otro tema. Y razón por ello no es un principio el tercio excluso, porque lo puedes demostrar a partir de otra cosa. Bueno, aquí el detalle es que el intuicionista rechaza el teorema del tercio excluso porque justo tanto a un nivel de consideración metalógica, es decir, a un nivel de que sea la verdad lógica, en el sentido de, bueno, pues sabes que no todas las proposiciones se pueden encasillar entre verdaderas y falsas, porque desde el punto de vista de que nos dice que una proposición es verdadera sí, solo si la demuestras, cabe el caso o hay la posibilidad de que aquellas proposiciones que no tienen prueba sencillamente no pueden ser ni verdaderas ni falsas, porque no le puedes dar una prueba. Entre estas proposiciones, por ejemplo, son todas las relativas a la hipótesis del continuo. Ahorita nos vamos a meter al tema de la hipótesis de continuo, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces se está rechazando el tercio excluso a nivel de, noten, como de metalógica, de consideración de lo que se conoce como la bivalencia formal, es decir, el modo de evaluar las proposiciones en términos de la verdad o la falsedad. Se está rechazando ese punto de vista, pero también se va a rechazar a un nivel de sintaxis porque simplemente se excluye del cálculo intuicionista todos los teoremas que se siguen o que se pueden probar a partir de tercio excluso, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la cuestión de la doble negación. Esta cuestión de, no, pues negar dos veces una proposición es lógicamente equivalente a afirmarla. El intuicionista la rechaza porque
Evidentemente aquí desde el punto de vista de que solamente lo verdadero va a ser aquello que se pueda probar, pues es extraño que tú digas que de la no prueba de algo se sigue la prueba de una cosa. No sé si me doy a entender. O sea, es como si yo te dijera, no, es que como no tengo la prueba de algo que no se puede probar, entonces estoy demostrando que sí se puede probar. Eso sería muy, digamos, falso desde el punto de vista de que no, en matemáticas vale aquello que se puede demostrar. Y aquí por eso yo les comentaba minutos atrás que viene el punto de la intuición humana. O sea, noten que es muy intuitivo en este sentido pensar que solamente va a ser verdadero aquello que se puede demostrar. Ese es el punto de partida, el intuicionista, digamos, es su supuesto elemental para que pueda operar en otros sentidos, en otras formas. Justo es a partir desde esta perspectiva intuitiva de que es una prueba que puede decir este tipo de cosas el intuicionista, puede rechazar el principio, la equivalencia de la doble negación, puede rechazar el así llamado principio del tercio excluso, que ya vimos que en realidad es un teorema, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, a raíz del rechazo del teorema del tercio excluso, y a raíz también del rechazo de lo que se conoce como la doble negación en términos de como una equivalencia lógica de una afirmación, bueno, se sigue una consideración muy particular de qué es la negación. Vean, aquí en pantalla yo les pongo la tabla de verdad clásica de la negación, ¿no? En donde pues afirmar algo y luego negarlo simplemente lo que hace es invertir su valor de verdad, ¿no? Entonces si ese valor de verdad originariamente era verdadero, pues al negarlo se invierte y se vuelve falso, ¿no? Esa es la concepción clásica de la negación. Pero en la lógica intuicionista la negación tiene un tratamiento especial. Negar algo no significa invertir su valor de verdad. Porque para empezar el lógico intuicionista no tiene el ortodoxo, ¿no? El estándar. Ya les había comentado que hay visiones particulares del intuicionismo que sí da semánticas formales. No me estoy metiendo con ellas, estamos nada más considerando al intuicionista clásico. Para el lógico intuicionista, una negación simplemente se va a interpretar como algo que todavía no ha sido demostrado. Y hay desarrollos formales muy particulares, los cuales pueden encontrar ustedes en el libro que les puse, pues en los primeros segundos de introducción de la presente sesión. Ahí ustedes pueden ver todas esas consideraciones, ¿de acuerdo? No me detengo demasiado en eso porque si no, como les digo, me voy a desviar demasiado de los objetivos y de los propósitos del presente curso, ¿de acuerdo? Pero bueno, regresemos. Justo ya les mencioné esto importante de la consideración de la negación intuicionista, pero justo aquí el detalle es que se va a mirar con sospecha ciertos estilos de prueba o ciertos métodos de prueba que estaban vistos de buena manera en lógica clásica, y uno de ellos es la cuestión de la reducción al absurdo. ¿Por qué? Porque en pocas palabras lo que te va a decir el intuicionista es que la reducción al absurdo se vuelve sospechosa cuando tú tratas de probar proposiciones pertenecientes a conjuntos infinitos. Y ahorita vamos a ver justamente a qué se refiere esto con el siguiente ejemplo. Vean, supongan ustedes que queremos demostrar justo que no es el caso la contradicción, ¿no? Así como aquí lo ven en pantalla. Entonces, lo hacemos por reducción al absurdo para que vean el problema al cual está señalando el lógico intuicionista, que según él hace sospechosa a la reducción al absurdo. Vean, procedemos aquí por reducción al absurdo para demostrar que la contradicción pues es una falsedad o no es el caso. Entonces partimos suponiendo que es el caso la contradicción. Entonces por definición esto significa que A y A es igual a verdadero. Y aquí el detalle es cómo sabemos dentro de un conjunto infinito de proposiciones que existe al menos una evaluación de verdad donde eso es el caso. Es decir, cómo sabemos nosotros dentro de la infinidad de la posibilidad lógica que existe o que podés tú formular con sentido el que exista una contradicción verdadera. ¿Cómo lo sabes? En realidad no lo sabes. Lo que nos dice aquí el intuicionista es que estás partiendo de otro supuesto, lo cual se vale desde el paso número 1, porque esa es la suposición con la cual está operando la reducción al absurdo. Pero ya desde el paso número 2 quizás ya no se vale tanto, ¿verdad? Pero bueno,
Entonces, aquí está el detalle, que en conjuntos infinitos, o sea, en este sentido, en una infinidad de proposiciones o en el conjunto infinito de las proposiciones, tú no tienes certeza ni seguridad alguna de que te encuentres una proposición del estilo A y A igual a verdaderas. Eso es otro supuesto, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden decir, no, pero bueno, ese supuesto es derivable o se sigue por definición del paso número 1 de nuestra prueba por reducción al absurdo. De acuerdo, pero si ese es el caso, entonces tu prueba en realidad no me está diciendo nada. Nada más está diciendo el 2, un parafraseo de 1. Y eso vuelve tu prueba muy trivial. Y entonces aquí la crítica o el señalamiento que nos hace el lógico intuicionista sobre la reducción al absurdo se vuelve peor. Y noten ustedes, el rechazo o la sospecha que ustedes puedan formular como intuicionistas de la reducción al absurdo se basa o parte de justo el rechazo al tercio excluso, porque en gran medida reducción al absurdo funciona por suponer que nada más tienes dos opciones, o A o no A. Pero justo lo que nos dice el punto de partida del intuicionista es que eso es sospechoso. Reducir las cosas en términos de A o no A, justo cuando tienes proposiciones que ni siquiera se han demostrado, como la de la hipótesis del continuo, que ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Bueno, entonces ya cerrando la parte teórica, como es nuestra costumbre en estos videos, pues pasemos brevemente a analizar al menos dos problemas o dudas filosóficas que surgen de todo esto que venimos señalando y explorando. La primera objeción que se le puede hacer a un intuicionista es la pérdida de capacidad demostrativa. Por ejemplo, parece que con lógica clásica tú puedes operar muy bien en cálculo, tú puedes construir muy bien el cálculo sin ningún problema, y mientras que ya con una lógica intuicionista, en virtud de que se está rechazando tercio excluso y se le ve con sospecha, y esto implica en algunas ocasiones, no necesariamente en todos los casos, ¿verdad? Pero en algunas sí, un rechazo absoluto por la reducción al absurdo, tanto para casos finitos como infinitos. Bueno, pues eso te da como resultado un sistema matemático más débil. ¿Por qué? Porque no puedes demostrarle ya tantas cosas. Más certero, más seguro, sí, pero más débil. Entonces vean, aquí la moraleja curiosa que nos enseña la lógica es que a veces en la vida, si tú quieres usar la lógica tal y como está, vas a perder mucha seguridad, mucha certeza, porque partes de muchos supuestos para que pueda funcionar la lógica clásica. Mientras que si tú operas con sistemas con un tanto más de certeza, que siempre te están pidiendo demostraciones para todo aquello que presumas como verdadero, se vuelve un sistema más certero, pero menos eficaz para demostrar cosas. Es decir, se pierde habilidad inferencial. ¿Qué vale más, perder habilidad inferencial o perder certeza? Ese es un tema de mucha discusión y mucho debate. Pero vean, aquí un gran problema que surge con la propuesta intuicionista y nos hace preguntarnos si tiene sentido usarla dentro de los contextos matemáticos como supuestamente se ideó para utilizarse, es que por ejemplo choca directamente el enfoque intuicionista con lo que se hace en torno a la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo es algo que no se demuestra. Y en este sentido, como no se demuestra bajo la lógica intuicionista, pues ni siquiera tiene valor de verdad. Eso es falso, ni siquiera es falso ni verdadero, no tiene valor de verdad. Y en este sentido no cuenta como un objeto matemático la hipótesis del continuo, por todo lo que ya hemos expuesto. Pero aquí el detalle es, híjole, sin hipótesis del continuo muchas cosas en cálculo y en matemáticas en general no funcionan, dejan de seguirse. Vale la pena, en verdad, arrojar a la basura la matemática que tenemos y que funciona muy bien en la práctica solo porque la hipótesis del continuo no puede ser demostrada como exige el criterio intuicionista. No lo sé. Ese es un tema, como les digo, también abierto a discusión, a debate, y se los dejo sobre la mesa para que lo reflexionen, ¿de acuerdo? Bueno, otro gran problema que tiene el intuicionista y que, bueno, es un problema compartido por todo aquel que tiene una postura platonista de las matemáticas, para todos aquellos que estuvieron en el directo en donde nos preguntamos si existían los números y yo les expuse como las dos grandes posturas que existen en filosofía de las matemáticas, una que podríamos llamar como platonista en torno a, bueno, sabes, existe como un reino universal de las matemáticas al que refieren todas las ecuaciones y demás, por lo que siempre las matemáticas son verdaderas sin importar el sujeto que las haga, el contexto, ni el tiempo, ni nada.
Y eso en contraposición de posturas convencionalistas de las matemáticas, en donde evidentemente se crea la matemática contingente, porque pues es un constructo social. Y en el caso del intuicionismo, pues se está diciendo que la matemática es un constructo mental, y en este sentido, pues se jala o puede caer fácilmente hacia la cuestión de pues un convencionalismo matemático, que no por eso necesariamente pierde objetividad. Puedes tener objetividad convencional, por ejemplo, en el sentido de, mira, para esta comunidad, en este contexto, estas son las reglas matemáticas que cuentan y se acabó. A lo mejor en otro contexto cambian, no es importante, no es interesante, siempre que nos mantengamos en un contexto determinado, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues esto genera muchos escozores, muchos picazones, muchas dudas, porque uno al menos intuitivamente puede decir o le gustaría decir que 2 y 2 es 4, es una verdad matemática, sin importar el contexto, sin importar si nuestra mente puede construirla, en el sentido de si le podemos dar una demostración a eso o no, etcétera. Y parece que el intuicionismo no logra rescatar esa universalidad. Quizás la objetividad sí, una objetividad convencional, pero la universalidad de las matemáticas no. Y ese es un problema que tiene el intuicionista, por lo que, pues a nivel de filosofía de las matemáticas se vuelve muy cuestionable su proyecto, ¿no? Claro que, como les digo, pues esto es materia de más discusiones, aquí no se cierra nada. Y bueno, pues ya sin más, con esto me despido. Muchísimas gracias por estar en la presente sesión. Nos vemos hasta la próxima semana.